La traición es algo que a nadie le gusta. Ninguno de los que estamos aquí le gustaría ser traicionado. Pero espero que ninguno de los que estamos aquí esté dispuesto a traicionar al Señor nuevamente. Porque nosotros también llevamos un Judas por dentro. Todos nosotros traicionamos de alguna manera. No de pronto de la manera como lo hizo Judas. Pero a veces rechazamos al Señor. A veces lo menospreciamos. A veces vamos y lo entregamos, lo escupimos nuevamente. Hacemos que sea crucificado nuevamente cuando tú y yo pecamos contra Él. El Señor regresa. Judas regresa. Y cuando regresa, no viene solo. Él fue solo, pero no regresó solo. Viene acompañado por una gran turba, con grandes personas. Vienen acompañados de espada, dice la palabra, con palos también. El Señor confronta esta actitud y le dice: ¿por qué tienen que venir a buscarme de esta manera? No era necesario. Yo estuve con ustedes durante todos estos días en el templo, les hablaba. ¿Por qué no lo hicieron? Porque cuando uno tiene la verdad, el enemigo no puede con la verdad. Y el Señor tenía la verdad y siempre la tuvo y siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Cuando Él regresa, porque ustedes entenderán que en aquel tiempo era diferente al nuestro, era de noche, no había lámparas, no habían luces, no había manera de poder identificar, solamente ellos llevaban algunas antorchas, algunos mechones, algunas luces que muy difícilmente podían distinguir a la persona. Es por eso que Judas dice: al que yo besare, ese es tomarlo. Porque era muy difícil entre la oscuridad poder distinguir quién era o quién no era. Es por eso que él se compromete. Es por eso que él va, porque Judas sabía en qué lugar se encontraba el Señor Jesús. Para ellos o para la turba era muy difícil poder llegar al lugar donde estaba el Señor. Pero Judas, el traicionero, que conocía a detalle todos los movimientos del Señor, sabía en qué momento podía encontrar al Señor y sabía en qué lugar también lo podía encontrar. Así que ahí finalizo el resumen y vamos a hablar en esta mañana de 3 cositas. La primera, el carácter de los discípulos. En segundo lugar, el carácter de las Escrituras. Y en tercer lugar, el carácter del Señor. Pero déjame explicarte un poquito a qué estamos apuntando cuando estamos hablando de carácter. ¿Qué queremos decir cuando estamos hablando de carácter? Y carácter es lo que define, es lo que te define, es lo que tú eres, es lo que te determina y es lo que muestra lo que hay en tu corazón. Carácter es lo que te define, es lo que tú muestras, es lo que tú revelas, pero también es lo que hace ver qué es lo que hay allí dentro de tu vida. El Señor Jesús nos hizo ver su carácter. Él nos mostró qué era lo que había adentro de su corazón. Los discípulos también mostraron su carácter. Ellos también dijeron y mostraron y revelaron qué era lo que había dentro de su corazón. Y la palabra del Señor, mis amados hermanos, te revela a ti lo que hay dentro de ella, lo que ella es y lo importante que es que tú la puedas atesorar. Carácter es la forma como actuamos, porque siempre actuaremos con relación a cómo somos. Siempre actuaremos a cómo somos. Así que no es algo que yo puedo aparentar. Intentaré, buscaré la manera, pero jamás podré decir que esa parte, ese momento, ese instante que estoy mostrándome como no soy, nunca será revelado o nunca revelará realmente cómo soy yo. El carácter me define. El carácter me muestra quién soy yo realmente. Porque yo puedo venir aquí a la iglesia, puedo venir aquí y mostrar apariencia de piedad. Pero en mi casa puedo ser otra persona. Pero siempre se revelará quién soy yo. Porque tarde que temprano lo que yo muestro acá se va a revelar. Siempre se mostrará. Y al final
siempre se declarará lo que nosotros somos. Pasó con Judas, pasó con Pedro. Ellos mostraron, ellos hicieron cosas que no fueron. Pero al final realmente se mostraron como ellos son. Porque el carácter nos define, nos muestra realmente quiénes somos nosotros. Y uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos, mis amados hermanos, una de nuestras más grandes dificultades, una de nuestras más grandes falencias, consiste en que nosotros nos esmeramos en formarnos intelectualmente. Nos formamos en tener mayores conocimientos, mayores habilidades, mayores destrezas. Pero ¿cuánto estamos nosotros trabajando en la formación de nuestro carácter? ¿Cuánto tiempo estás tú invirtiendo para mostrar un carácter conforme al carácter de Cristo? ¿Cuánto tú estás luchando a diario y es una de tus principales oraciones cuando se levanta o se amanece el día y tú dices, Señor, hoy quiero parecerme más a ti porque yo, oh Dios amado, amo tu carácter y quiero tener ese carácter tuyo? Casi no lo hacemos. Contaditos. Y no estoy diciendo que formarnos, que adquirir conocimiento, que prepararnos, que adquirir mejores habilidades sea malo. No, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, mis amados hermanos, es que el carácter tiene que tener una prioridad en nuestra vida. La formación del carácter tiene que tener una prioridad en tu vida porque tú tienes que parecerte a Cristo. Todos los días tú tienes que orarle al Señor y decirle, Señor, gracias, porque hoy es un día en el cual yo puedo trabajar de tal manera que el carácter de tu Hijo amado Jesucristo sea formado en mí, porque yo quiero glorificar tu santo y glorioso nombre. Ese tiene que ser nuestra lucha a diario. La manera como actuamos y cómo reaccionamos muestra cómo somos. La manera como tú actúas, cómo tú respondes, cómo tú te comportas, cómo tú te relacionas, cómo tú haces negocio, cómo tú tratas al vecino, eso muestra quién eres tú. La palabra del Señor a nosotros nos manda que seamos luz en medio de las tinieblas, a que seamos la sal que puede sazonar al mundo. Y la pregunta en esta mañana para ti sería, ¿estás tú siendo esa luz? ¿Estás tú siendo esa sal que está dándole sabor al mundo donde tú te encuentras, con quien tú te relacionas? Porque eso hace parte del carácter. Entiendo claramente que el evangelio, más que mostrar nuestro testimonio personal, es hablar la palabra, pero no descarto que con el testimonio también se habla, que con tu carácter también se habla, que cuando tú muestras realmente quién es Cristo en tu vida, tú estás testificando que realmente tú caminas con el Señor. Ahora sí vamos a ver el carácter de los discípulos. Aunque los discípulos no tenían un carácter equilibrado, todo lo contrario, creo que el carácter de los discípulos era totalmente desfasado. Ellos estaban al otro lado, ellos estaban de aquel lado, mientras que del otro lado estaba el Señor dentro del carácter equilibrado. Dentro del carácter equilibrado de las Escrituras, dentro del carácter equilibrado del Señor, los discípulos están al otro extremo, un carácter totalmente desequilibrado. Ellos no pudieron comprender, ellos anduvieron con el Señor, ellos caminaron con Cristo durante 3 años. El Señor los llama al ministerio, el Señor los escoge, el Señor le dice, ustedes van a estar conmigo. Y cuando les dijo en Marcos capítulo 3, si tú lo recuerdas, versículo 14, los escogió para que estuvieran con Él. Les estaba diciendo, yo quiero que ustedes aprendan de mí, aprendan de mi carácter, aprendan de quién soy yo, de cómo reacciono yo, de cómo hablo yo, de cómo enfrento yo las situaciones. Y sin embargo, ellos no alcanzaron a comprender esa verdad. Como muchos de nosotros no terminamos de comprender las verdades de las Escrituras y muchas veces nosotros nos comportamos como los discípulos porque no tenemos todavía formado en nosotros un carácter equilibrado, porque todavía no le hemos trabajado en nuestro carácter
a la imagen de Cristo. Así que los discípulos tenían claro quiénes eran ellos, mas no tenían claro que habían sido llamados a que el carácter de Cristo fuera formado en sus vidas. En Juan capítulo 6, versículo 64, la palabra dice lo siguiente. Mira lo que dice. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién sería el que lo entregaría. Judas estaba convencido, mis amados hermanos. Judas estaba convencido de que el Señor no sabía nada de él ni de sus planes. Pero el Señor sabe todas las cosas, porque eso hace parte de su carácter, el conocimiento. Él tiene conocimiento de todo. Él sabía que Judas le iba a entregar, porque apenas él está en el capítulo 6 de Juan, apenas está allí hablándonos de cómo es el ministerio y de lo que él está haciendo y de cómo él está ministrando. Y ya él está hablando y está diciendo: yo sé quién es el que me va a entregar al día final. Y eso para nosotros resulta difícil de poder creer y de poder aplicar. Porque yo estoy seguro que dentro de todos los que estamos acá nos llegamos a enterar de que alguien nos va a traicionar. Humanamente le diríamos nosotros: pues mejor que te apartes de una vez. Pero el Señor tenía claro. El Señor eligió a su propio traidor. Eso no lo haces tú. Y yo tampoco. No lo hago. A menos que el Señor haga una obra en mi vida y dice: sí, mira. Pero en mi naturaleza, en mi carnalidad, en lo que yo realmente soy detrás de ese Espíritu Santo que está allí moviendo y tratándome, mis amados hermanos, yo digo: no, Judas, quédate quieto. No lo hacemos, a menos que el Señor venga y haga algo en nuestros corazones. A menos que el Señor venga y transforme nuestras vidas. Y aquí surge una pregunta. Si el Señor mismo escogió a su traidor, ¿por qué lo escogió? Porque tú ni yo lo escogeríamos. Pero ¿saben una cosa? Desde principio a fin, el propósito del Señor Jesús aquí en la tierra fue que todo lo que estaba escrito de Él se cumpliera. Todo lo que estaba escrito en cuanto a Él en el Antiguo Testamento tenía que cumplirse. Y lo escoge. A ti te ofrecen plata y tú no lo escoges. Tú prefieres pasar ese trago amargo. Todas las escrituras habían profetizado y habían hablado de todas aquellas cosas que iban a acontecer al Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús sabe todo esto de las escrituras, Él sabe que al que había elegido, Él sabe que Judas le iba a entregar. Es por eso que cuando nosotros leemos allá en Juan capítulo 13, versículo 18, Jesús dice a sus discípulos: no hablo de todos vosotros. Yo sé, Pedro, que tú me vas a negar. Yo sé que tú, Felipe, vas a salir corriendo. Yo sé que tú, Juan, también en un momento determinado también vas a correr. Pero contigo, Judas, es diferente. Porque tú me vas a entregar. Por eso le dije al principio que los discípulos tenían un carácter todo lo contrario. Ellos sí que no tenían el carácter equilibrado. Antes, por el contrario, diría yo, un carácter desequilibrado. Pero el Señor, cuando está hablando de Judas, Él tiene claro qué era lo que se había escrito de él. Cuando el Señor está hablando allí en la mesa, sentado con sus discípulos, sirviéndoles a ellos. Mira, eso nos muestra a nosotros algo, y no quiero adelantarme, pero déjame decírtelo, del carácter de Cristo. Porque Jesús se sienta con su propio enemigo y le da comida. No solamente le sirve y le pone el plato de frente, Él mismo le da la comida en la boca. Triste. Nosotros no haríamos eso. Luego el Señor, recuerda lo que dice el Salmo 41:9, dice: el que comía mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Aquel con quien yo me sentaba en la mesa, aquel con quien yo tenía confianza. Porque el que le dieran la bolsa a Judas, eso significaba que había confianza. Poner como tesorero a Judas, eso era confianza, mis amados hermanos.
Pero mira lo fatal que es no tener el carácter de Cristo formado en nuestro corazón. El no tener a Cristo o el carácter de Cristo formado en nuestro corazón nos lleva a nosotros a dejarnos usar por Satanás. Nos lleva a nosotros a traicionar al Maestro. Nos lleva a nosotros a abandonar la fe. Nos lleva a nosotros a aparentar lo que nosotros no somos. Ahora mira las mismas palabras de Judas. Capítulo 27 de Mateo, versículo 3 y versículo 4. Mateo 27, 3 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, versículo 4, yo he pecado entregando sangre inocente. Yo he pecado entregando sangre inocente. He entregado a alguien que no merecía. Porque cuando nosotros nos apartamos del Señor, terminamos siendo usados por Satanás. Cuando nosotros no nos esmeramos por dejar que Cristo sea formado en nuestras vidas, por dejar que el carácter de Cristo sea formado en nuestras vidas, terminamos deshonrando al Señor. Judas lo hizo, Pedro lo hizo, Mateo lo hizo, Santiago lo hizo, todos lo hicieron. Que el Señor nos guarde a nosotros de convertirnos en personas también que podemos andar con Jesús, que podemos estar allí sentado a la mesa con Él y muchas veces no dejar que Él nos transforme, no dejar que Él nos cambie, no dejar que Él sea formado en nuestras vidas. Necesitamos entonces que, al igual que los discípulos, que ellos anduvieron con el Señor, que al igual que los discípulos aprendieron la palabra, que a pesar de los discípulos estuvieron allí recibiendo autoridad como tú y yo la hemos recibido, tomemos la decisión contraria a lo que ellos hicieron. Y le digamos al Señor, Señor, yo quiero que tu carácter sea formado en mi vida. Señor, no me dejes vivir un día más sin que tú estés siendo formado en todo mi ser. Sin que tú seas formado en mi manera de hablar, en mi manera de actuar, en mi manera de vivir, en mi manera de responder. Que tú y yo podamos decirle, Señor, ayúdame a la formación de mi carácter para que éste se parezca más a ti. Una de las razones, mis amados hermanos, por la cual el Señor le insistió a Pedro, Pedro, ora. Pedro, no dejes de velar, Pedro, ora. Es porque cuando llegan los momentos de crisis, es porque cuando llegan los momentos difíciles, es porque cuando llegan los momentos de confrontación, es porque cuando llegan los momentos en donde tu lucha en cuanto a la fe tiene que volverse más recia, terminamos fallando. El Señor le dice a Pedro, Pedro, mira, van a venir tiempos difíciles. Pedro, no dejes de orar, vela, Pedro, ten cuidado de ti mismo. Pero Pedro, considerándose ser una persona autosuficiente, él dice, Señor, jamás yo te voy a abandonar, jamás yo te voy a negar, Señor. Y dice la palabra que así como lo dijo Pedro, el resto también lo dijo. Ni nosotros tampoco. Mis amados, nosotros fallamos porque no escuchamos a Dios cuando nos llama y nos dice, no dejes de orar. No dejes de orar. Si tú quieres que el carácter de Cristo sea formado en tu vida, hay dos
dos cosas muy importantes que tú tienes que hacer. La primera, no dejes de estudiar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea tu prioridad. Que la palabra de Dios sea algo que tú consumas cada vez que puedas, en todo momento y si es posible en todo lugar, que tú tengas ese tiempo para consumir la palabra del Señor. Y segundo, no dejes de orar. No te canses de orar. Si tu cuerpo dice no quiero orar más, tú le dices a tu alma, alma, yo voy a orar. Y así sometes a la carne para que ore. Porque en la escritura y con la oración, nosotros estamos diciendo, Señor, forma el carácter de tu Hijo Jesús en cada uno de nosotros. Dígale al Señor, Señor, yo no quiero ser como fui ayer, ni como fui antier, ni como fui hace un año. Dígale, yo quiero ser como tú eres, Señor Jesús. Y eso se consigue con base en la palabra y la oración. Ahora miremos el carácter de las Escrituras. Las Escrituras no se pueden quebrantar, mis amados hermanos. Por eso las Escrituras tienen un carácter equilibrado, porque ellas son fieles, porque se trata de la palabra del Señor y la palabra del Señor es fiel. Y cuando te digo que la palabra del Señor es fiel, está diciendo esto se cumple porque la palabra del Señor tiene propósito. La palabra del Señor tiene resultado. La palabra del Señor no vuelve vacía. Cuando la palabra del Señor sale de sus labios, ella se cumple. Cuando la palabra del Señor sale, se cumple con propósito. Y aunque usted y yo no lo entendamos, esa palabra que ha salido, esa palabra va con poder para transformar las mentes y los corazones de los seres humanos. Y aunque usted me diga hoy hablaron la palabra y para mí la palabra fue como si no hubiesen escuchado nada, déjame decirte que llegará un día donde Dios te dirá a ti, ven acá fulano, tal día, a tal hora, yo te mostré mi palabra, tú no la escuchaste, ese día dijiste esto y esto otro que no había llegado, pero mi palabra se dio ese día. El que tú no lo hayas aceptado, el que tú no lo hayas escuchado, el que tú no la hayas recibido, el que tú te hayas cerrado a eso, no significa que mi palabra no salió. Mi palabra salió y salió con el compromiso, salió con el propósito, salió para cambiarte. Y eso hizo, aunque tú no lo aceptaste. Pero cuando la palabra del Señor, mis amados hermanos, sale, ella tiene propósito. Si no me crees, entonces nada más lee el primer capítulo y con los 10 primeros versículos de Génesis, tú te vas a dar cuenta que cuando la palabra del Señor sale, cumple propósitos. Porque allí vas a encontrar y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y cada vez que tú lees y dijo Dios, y cuando vuelves a leer y dijo Dios, tú mira lo que sigue delante y vas a ver que algo extraordinario ocurrió. Porque cada vez que la palabra del Señor sale, algo extraordinario acontece. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Así que la palabra del Señor no puede ser quebrantada. Ella se va a cumplir. Ellas demuestran que Dios tiene el control de todo. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, mis amados hermanos, que Dios es el que controla todo. Todo. Todos los acontecimientos humanos Dios los controla. Todos los movimientos humanos, todas las palabras, todos los hechos están dentro del control de Dios. Judas no andaba como rueda suelta. Pedro no andaba como rueda suelta. La palabra del Señor dice que todo lo que estaba escrito con relación a Jesús y a lo que le iban a hacer, independientemente si fuera Pedro, si fuera Juan, si fuera Marcos, si fuera Lucas, si fuera quien fuera, dice la palabra del Señor que estaba dentro del control de Dios. Esto significa que no hay nada que pueda pasar a tu vida,
que no hay nada que pueda acontecerte a ti, que no hay nada que pueda estar pasando a tu alrededor, que tú puedas decir: Señor, tú no estás aquí en control, esto es un desastre, mira lo que está pasando, mira cómo me están tratando, mira cómo me están respondiendo. No, Dios está en control de todas las cosas. Y eso tiene que darnos gozo. Eso tiene que llenarnos, mis amados hermanos, porque Dios está en control de todas las cosas. El mundo no es más un caos, ¿sabe por qué? Porque Dios controla todo. Porque Dios aún está en control. Mira lo que dice Pedro en Hechos capítulo 1, versículo 16. Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura. Y la pregunta es: ¿acerca de qué, Pedro, tú estás hablando? ¿De qué tú estás diciendo aquí, Pedro, que se cumple la Escritura? ¿Y qué quiere decir eso? Más adelante entonces dice: acerca de Judas, quien fue guía de los que arrestaron al Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Pedro sabía que todo lo que había pasado, que los soldados que iban a llegar a buscar al Señor, que los palos que ellos iban a llevar, que los machetes, las espadas, lo que sea que ellos iban a llevar, todo eso estaba dentro del control de Dios, todo eso estaba escrito, todo eso estaba establecido. Que lo iban a amarrar, sí, así estaba establecido, porque la celebración de la Pascua significaba eso, porque cada vez que el pueblo judío conmemoraba este acontecimiento de la Pascua, ellos cogían al cordero, lo amanateaban, lo amarraban, y cuando van al Señor Jesús, y cuando Judas dice prenderle después de haberle besado, ellos no solamente cogieron y lo agarraron cada uno por una mano, no, Señor, ellos dicen que lo apresaron y lo amarraron, como se amarra al cordero pascual. Así. En Mateo capítulo 26, versículo 31, que es una cita de Zacarías 13:7, mira lo que dice: todos vosotros os apostaréis por mi causa esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. No fue suficiente con que Judas le vendiera, Pedro le negara, sino que el resto de los 10 le abandonara. Heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Las Escrituras profetizaron de que el Señor sería traspasado, que Jesús sería traicionado, que uno de sus mejores amigos iba a hacerlo. Pero el mismo Jesús también dijo en Mateo 26, 24, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. ¿Escuchaste? El Hijo del Hombre va como está escrito de él. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hay de aquel. En Mateo 27, versículo 9, mira lo que dice la palabra con relación a lo que ella misma dice, por eso te estoy diciendo, es de carácter equilibrado. Y tomaron las 30 monedas de plata, porque ya estaba establecido, ya se había dicho que así era, ya estaba escrito que todo iba a acontecer. El precio de aquel a quien alguien había puesto precio de los hijos de Israel, y los dijeron y lo dieron en el campo del alfarero, como ordenó el Señor, de acuerdo a Jeremías capítulo 19, versículo del 1 al 13, y de acuerdo a Zacarías capítulo 11, versículo 12 y versículo 13. Las Escrituras, cuando hablaron del Señor Jesús, cuando hablaron de la traición de Judas, cuando hablaron de cómo sería él apresado, cuando hablaron de cómo los discípulos iban a comportarse en ese momento de crisis, ya ella lo había anticipado. Por eso la Escritura tiene un carácter equilibrado, justo, correcto.
Por eso vale la pena creer la Escritura. Por eso vale la pena confiar en las Escrituras. Por eso vale la pena aprender textos bíblicos. Por eso vale la pena aplicar la palabra a tu vida cada día que el Señor te permita estar aquí debajo de esta tierra. O debajo del sol, como dice Eclesiastés. Que Dios nos ayude a confiar plenamente en las Escrituras. Cuando tú te sientas que no sabes qué decisión tomar, cuando tú te sientas que estás enlagunado en tu mente, ve a la Escritura que ella te dará la respuesta. Ahora quiero que veamos el carácter de Jesús. Y vamos a ver el carácter de Jesús cuando Él tiene control en medio del poder o poder en control. Vamos a ver en Jesús un carácter inamovible frente a las decisiones que toma. Vemos en Jesús un carácter confrontador. Vemos en Jesús un carácter paciente. Vemos en Jesús un carácter comprensivo. Vemos en Jesús un carácter cuidador de los suyos. Vemos en Jesús un carácter valiente. Y finalmente vemos evidencias en Jesús de un hombre que vivió únicamente para cumplir las Escrituras. Poder bajo control. La primera característica del carácter de Jesús es tener control en medio de las situaciones difíciles. Es poder decir, yo sé que no es fácil vivir la vida cristiana. Es poder decir, no es fácil morir por los pecadores. Es poder decir, no es fácil experimentar la muerte, pero por amor lo hago. Por amor voy a la cruz. En Juan capítulo 18, versículo 6 dice, cuando Jesús les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Estamos allí, en medio de la oscuridad. Llega la turba a buscar al Señor Jesús. Y nos dice Juan que cuando ellos llegaron, el Señor les habla y le dice, yo soy a quien ustedes están buscando. Inmediatamente, cuando Él dice, yo soy, el poder de Cristo tiró al suelo a todos los que estaban allí. En Mateo 26:53 dice, ¿acaso piensan que no puedo ahora orar a mi Padre? Y me encanta eso. Porque el Señor Jesús está diciendo, mira, yo puedo orar a mi Padre siempre me escucha, solamente tengo que abrir mis labios, solamente tengo que decirle, Padre, mira esta situación, han venido aquí unos 4, 5 personas a buscarme, pero yo puedo orar a ti y yo estoy seguro que tú me darías más de 12 legiones de ángeles. Y siempre he dicho, no es necesaria 12 legiones de ángeles, pero Él está apuntando a sus amados apóstoles, a sus discípulos. Él está diciendo, 12 legiones de ángeles pueden venir a mi ayuda. Yo creo que con un solo ángel el Señor hubiese bastado. Pero eso se llama control. Eso se llama tener carácter. Eso se llama estar allí consciente de lo que Él es y para qué había venido. Eso significa que Él está mostrando el carácter fiel, el cual Él mostró siempre y que estaba dispuesto a darlo todo por nosotros, mis amados. Porque fácilmente nosotros hubiéramos pedido las 12 legiones de ángeles. Qué hermoso. Confrontó a los cambistas. Durante esa semana los confrontó. Llegó al templo, encontró que eso lo habían convertido en un mercado. Él vuelca todas las mesas, dice la palabra, los confrontó con poder. A los principales sacerdotes y los escribas los confrontó cuando vinieron y le preguntaron, Señor, ¿qué del bautismo de Juan? Los confrontó. A los saduceos, cuando le hablaron de la resurrección, los confrontó. A Pedro, cuando vino a decirle, Señor, que esto no te acontezca, que esto no pase contigo, Señor, lo confrontó. Y por último confronta a Judas. ¿Sabe? Hay un texto que le dice, amigo.
Y la palabra amigo, en la cultura hebrea, tiene una connotación muy profunda, más de la que usted y yo podemos imaginarnos. Pero vemos también en el Señor un carácter inamovible, de decisiones firmes, que cuando ve la dificultad no se vuelve atrás, que cuando sabe que hay problemas, Él no dice, no voy a enfrentar el problema, los voy a apartar. Nosotros, mis amados hermanos, somos de los que estamos orando y le decimos, Señor, no me dejes vivir esta situación, no me permitas esto, no me permitas esto otro. No, el Señor está orando allí diciéndole, Señor, oh Padre, si es posible, si está dentro de tus planes, mira que pase esto, pero que no se haga como yo, sino como tú. En otras palabras, Señor, no te estoy pidiendo que tú quites esta piedra. Si es necesario que esta piedra esté ahí al frente, que yo pase, que yo me tropiece, que yo brinque, que yo haga lo que tenga que hacer, hazlo, Señor. Pero que no se haga lo que yo quiero, que siempre se haga lo que tú deseas para mí, porque yo creo, Señor, que los planes tuyos para conmigo son los mejores. Aleluya. Y ese es nuestro Dios. Por 3 ocasiones le había dicho a los discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre le apedreen, le maltraten, le injurien, le escupan, le hagan todas estas cosas. Lo puedes encontrar allí en Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 9, versículo 32, 31. Y Marcos 10, versículo 32. 3 ocasiones. A algunos no nos gusta hablar de la muerte. Yo he hablado con personas y me dicen, cuando tocamos el tema de la muerte, dice, ¿será que podemos hablar de otra cosa? El Señor por 3 ocasiones vaya y le dice, venga muchachos, que les voy a decir qué es lo que va a pasar cuando yo suba a Jerusalén. Y en ningún momento tuvo miedo de enfrentar la muerte. Decisiones firmes, pero decisiones bañadas en amor. Decisiones bañadas en amor, porque eso hacía parte de su carácter. Porque ese es su carácter, un carácter de amor. Cuando llama a Pedro, cuando le da recomendaciones a Pedro, cuando Pedro le da recomendaciones a él, ven, Señor, que no te vaya a pasar esto, ¿cómo es posible, Señor, que tú vayas a ir allá y morir? Jesús le reprende fuertemente, Pedro, despierta, Pedro. La mirada está más allá. Yo no estoy pensando en el sacrificio. Yo no estoy pensando en el dolor. Yo no estoy pensando en los clavos. Yo no estoy pensando en nada de eso. Estoy pensando en ti, Pedro. Estoy pensando en el resto de los apóstoles. Estoy pensando en los que van a venir después cuando ustedes prediquen la palabra. Estoy pensando en la iglesia Benecer Plenitud. Estoy pensando en cómo la iglesia Benecer Plenitud va a crecer. Estoy pensando en todos los que van a ser salvos por el sacrificio que yo voy a hacer. Ninguno de nosotros estaría dispuesto a entregar su vida por otro. Sin embargo, el Señor lo hace. A pesar de que en su momento difícil Pedro va y le aconseja que no. Pero déjame devolverme un poquito más, porque yo tengo problemas con Judas. El Señor dice que sabía que Judas le iba a entregar desde que comenzó el ministerio. Fueron 3 años. Y durante 3 años, todos los días, yo no sé si el Señor estaría pensando en Judas. Yo quizás estaría pensando todos los días y soñaría con Judas para arriba y para abajo y vería a Judas en todas partes. Porque eso no me dejaría tener paz. Sin embargo, el Señor no está pensando en Judas. El Señor piensa en ti y piensa en mí. El Señor está mirando las cosas como Él suele verlas, diferentes. Él no está viendo en Judas el traidor. Él está viendo en Judas la persona por medio del cual el cumplimiento de la palabra se va a dar y muchos van a llegar al conocimiento de la verdad. Nosotros siempre estamos viendo problemas y estamos viendo al otro como nuestro enemigo. Pero estamos en su último año de ministerio. Primer año de ministerio, el Señor fue de reconocimiento.
estuvo llamando a los discípulos, estuvo haciéndose conocer en las diferentes regiones. El segundo año fue el año de popularidad. Hizo grandes cosas, hizo grandes milagros, hizo señales y prodigios, sanó enfermos, resucitó muertos. Pero el tercer año fue el año de la confrontación. No nos gustan las confrontaciones. No nos gusta ser confrontados. Y el Señor nos llama a nosotros a que si queremos tener carácter firmes, tenemos que aprender a tomar decisiones firmes. Y no importa cuál dura sea la prueba, no importa cuán duro sea la lucha que tú estás sosteniendo, el Señor te manda que te mantenga firme allí con Él. Que no mengues, puesto los ojos en Jesús, dice Hebreos. Lucas capítulo 9, versículo 51 dice que cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Cuando el Señor se dio cuenta que la cruz, Él desciende y el de Galilea va a Jerusalén. Cuando Él entiende que vaya, que lo que le espera es la cruz, Él no se echó atrás. Él sabía que iba a ser crucificado, que iba a soportar la vergüenza del mundo, que iba a ser abandonado por sus discípulos, que no le iban a creer, que iba a ser confrontado por las autoridades. Él sigue creyendo en que hay propósitos. Y por eso nos enseña a nosotros. Vemos a Jesús confrontando a las personas. Lucas capítulo 22, versículo 47 dice: mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Oye, ese teso. Cuando la palabra nos dice que se acercó y le besó, es así de apasionadamente. Repetidas veces besó al Señor Jesús. Este es para que los turba no se equivoque. Y el Señor viene y le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. ¿Qué estrategia se hubiese podido inventar otra persona? Judas se expresa con una de las más traicioneras maneras de entregar al Señor, al Hijo de Dios. Hay un libro que se llama Hijo de Paz, donde una cultura caníbal decía que lo más especial para ellos, que la virtud, porque ellos le llamaban así, que la virtud más grande que podía haber en la tribu era encontrar a las personas como de alguna manera, como las estrategias que usaban terminaban traicionando a aquella persona a quien le habían brindado confianza. Y una tribu se hacía amigo de otros miembros de otra tribu. Lo llevaban a su casa, le invitaban, le daban comida, y cuando ya habían ganado toda la confianza de esa persona, le quitaban la vida y el cráneo lo colgaban allí como un trofeo. Y cuando va una pareja misionera allá a predicarle, no le querían escuchar, de hecho no le escuchaban, pero cuando el misionero predica la palabra en cuanto a Judas, cómo traicionó al Señor, todos gritaron a una sola voz, porque entendieron que Judas era el más grande de los traidores que podía existir. Y el Señor le dice: Judas, con un beso entregas tú al Hijo del Hombre. Mi pregunta para ti en esta mañana es: ¿de qué manera tú estás entregando diariamente al Señor? Ojalá nunca lo entregues.
Ojalá nunca vuelvas a escupir sobre su rostro. Ojalá nunca vuelvas a pisotear la sangre del Cordero de la cual fue derramada por ti y por mí. Ojalá tú no hagas que sea nuevamente colgado por tu pecado y por mi pecado en la cruz. Mateo capítulo 26, versículo 49 y 50, mira lo que dice. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo. Amigo. En los otros dice maestro. En otros dice nada más se acercó y le besó. Mateo dice que llegó y cuando se acercó le dijo: amigo. Cuando yo me lo imagino de esa manera, ¿no? El Señor le dice a Judas: amigo. Pero se lo dice con pasión, no queriendo condenarle por lo que estaba haciendo, pero sí confrontándolo por la manera de cómo le estaba entregando. Sigue diciendo el versículo: entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. En Marcos, el versículo 48 dice: respondiendo Jesús les dijo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla las Escrituras. Él dijo: yo no soy ningún ladrón, yo no soy ningún delincuente. ¿Por qué tienen que venir así? Y confrontó ese día. Y yo creo que la mayor confrontación de Judas fue esa noche, cuando el Señor le dice a Judas: amigo, ¿cómo tú me has traicionado? Otro carácter que vemos en el Señor es la paciencia. La manera como el Señor responde frente a la traición. Yo no sé cómo responderías tú frente a una traición. De hecho, yo tampoco me lo imagino cómo respondería yo. Procuro no pensar en eso. Pero no me la imagino. Porque entre más amistad, entre más cercanía, entre más coinonía, más duro es la traición. Y el Señor le había dado confianza. Y sin embargo vemos a Jesús llamando amigo a aquel a quien le dio confianza. No lo recrimina, no lo insulta, no le habla de manera desmedida a Judas. Le habla con cariño, le habla con amor. Judas, ¿a qué vienes? Él sabía, lo dijo por los otros, por los que estaban a su lado, por los otros 11. La paciencia del Señor Jesús. En Juan 18:4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? El Señor sabía. Completa calma en medio de situaciones difíciles, en medio de crisis. Hay llanto, hay escándalo, hay gritería, hay alboroto, hay muchas cosas de cómo nosotros reaccionamos cuando llega a pasar algo inesperado. Pero cuando pasa lo inesperado para el Señor Jesús, para los discípulos, pero no para el Señor, Él no reacciona con gritería, Él no reacciona de ninguna manera. Él reacciona con la mayor de la paciencia, de la paz, porque al Señor Jesús nada le perturbaba. Eso implica que nosotros, cuando tenemos una cercanía, cuando tenemos un carácter firme de nuestra relación con el Señor, mis amados, nosotros mantenemos paz. La paz del Señor llena nuestros corazones. Miremos el carácter comprensivo del Señor en Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Usted se los imagina a ellos corriendo. Y el Señor acá está diciendo: ay, ¿qué pasó? ¿No habían dicho ustedes unas horas antes que no me iban a abandonar
que iban a estar conmigo, que nada les iba a hacer retroceder. ¿En dónde quedó su carácter fiel? ¿En dónde quedó? Mateo 26:56 dice: mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de las profecías que se habían dado. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y Juan 18:8, respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Compromiso con Él, compromiso con sus discípulos. Váyanse, ustedes me buscan a mí. Y esto me lleva a pensar también, mis amados, que el carácter de Jesús es un carácter que está enfocado en cuidar a los suyos, en cuidar a aquellos que son de Él, en cuidarnos a nosotros. Os he dicho que yo soy, al que buscáis yo soy, préndanme a mí, pero a ellos déjenlos ir. ¿Sabes qué? Jesús estaba interesado en la seguridad física de los que estaban allí. Él sabía que si alguno de ellos moría en ese momento, las escrituras con relación a la venida del Espíritu Santo iba a ser muy complicado para que se diera de otra manera, porque estaba escrito de esa manera que el Señor iba a descender, el Espíritu Santo iba a llegar y iba a estar ahí, y que el único que tenía que perderse era Judas. Los otros 11 tenían que permanecer allí. Y el Señor está cuidando esos 11. Él dice: yo sé que el hijo de perdición va a donde le corresponde, pero ustedes 11 estoy velando. Él dice así allí en Juan, dice: he orado por ustedes, para que sean guardados. Para que sean guardados en sus vidas, en su integridad, en su vida espiritual. Yo le doy gracias al Señor, porque Él todos los días intercede por nosotros. Dice la palabra del Señor que Él está sentado a la diestra orando por ti y por mí. Y no solamente dice eso, en Romanos 8, versículos 29 y 30 nos dice que a veces no sabemos orar, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos indecibles. Así que ahí tienes tú un carácter fiel, un carácter intercesor, un carácter que está dispuesto a darlo todo por ti y por mí. Y vemos la valentía también en el Señor, un carácter valiente. Mira, este es un valor que no resulta de la carne. El valor, la valentía no resulta de la carne, resulta de allá dentro del Espíritu. También dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Porque nosotros fallamos. Con facilidad nos amedrentamos, nos acobardamos y salimos corriendo, pero el Señor nos sostiene. Así que necesitamos depender absoluta y completamente de Dios para ser valientes, para tener un corazón valiente, para tener un carácter valiente, para enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Mis amados, usted y yo tenemos que ser valientes, y para tener esa valentía del Señor, usted y yo tiene que estudiar la palabra, acercarse a la palabra e imitar al Señor Jesús. Y finalmente puso en evidencia sus convicciones con relación a lo que él creía del Padre. Pedro usó las armas equivocadas, en el momento equivocado, con el propósito equivocado y con el motivo equivocado. Eso lo hizo Pedro. Pero el Señor nos llama a nosotros a ser diferentes. Jesús avanzó hacia la cruz, se esforzó para que lo que se había escrito de él en todo el Antiguo Testamento se cumpliera conforme estaba escrito. Eso es tener firmeza de carácter. Hasta el último detalle de su vida, el Señor se esmeró por hacer las cosas que estaban escritas y planeadas por el Padre. El punto de Jesús, ¿sabes cuál era, mi hermano? Mostrar que las escrituras no pueden ser quebrantadas.
mostrar que todo lo que se había dicho de él tenía que cumplirse. Y demostrar que Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Qué aprendo? ¿Qué aprendo en esta mañana? Voy a darte algunas cositas que aprendemos. Aprendo a tomar decisiones que no violenten la palabra del Señor. Aprendo a no dejarme atrapar por las luchas de prestigio, poder o dinero. Aprendo que Dios bendecirá las decisiones que están alineadas conforme a su palabra. Aprendo que Dios bendecirá toda decisión que esté sujeta a su voluntad. Aprendo que Dios bendecirá las decisiones que glorifiquen su nombre. Aprendo que Cristo es inmutable, digno de confianza, buen pastor, amigo, guardador y todas las que quieras poner allí adelante. Aprendo que la soberanía de Cristo está por encima de cualquier plan humano. Aprendo que no debo olvidarme que somos vulnerables frente a cualquier situación de crisis. Y aprendo que es posible estar cerca de Jesús y no ser de Jesús. Vamos a orar. Quiero invitarte a que inclines allí tu rostro. Y conforme al Señor te haya hablado en esta mañana, tú órale al Señor. Si Dios habló en esta mañana a tu vida, no te vayas de este lugar sin antes conversar esos asuntos con Él y decirle: Señor, hoy necesito hacer algunos planteamientos. Soberano Señor, te adoramos en esta hora y te bendecimos. A ti damos gloria, a ti damos honor y a ti damos alabanza. Padre, tú sabes que te necesitamos. Que necesitamos, Señor, cada día que el carácter de tu Hijo Jesús sea formado en cada uno de nosotros. Pedimos, Señor amado, que tú nos puedas guiar, que tú nos puedas sostener, que tú nos puedas ayudar, Señor. Que aquellas situaciones, que aquellas áreas difíciles de nuestra vida, en las cuales nosotros, Señor amado, no hemos sido, Dios mío, o no hemos andado, Padre, o no hemos aplicado la revelación, los planes tuyos, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes. Queremos ser como tu Hijo amado Jesucristo. Queremos vivir, Dios mío, la vida conforme a lo que tú has establecido en ese plan maravilloso. Queremos, Dios mío, cada día parecernos a ti, oh Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Quita de nosotros en esta mañana todo aquello que no sea tuyo, todo aquello que contribuya, Señor, a deshonrar tu nombre. Quítalo de nuestras vidas y pon en cada uno de nuestros corazones, Señor, pon en cada una de nuestras vidas, oh Dios amado, el deseo de ser formado a la imagen de tu Hijo Jesús. Hoy renunciamos a toda obra infructuosa de las tinieblas. Hoy renunciamos, Señor, a estar, Dios mío, con una actitud contraria a tu palabra. Hoy, Dios mío, aleluya, te pedimos que nos ayudes a no negar tu nombre, que nos ayudes a no estropear, Dios mío, a no pisotear la sangre del Cordero Santo. Hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, a tener un cambio de mentalidad, de tal manera que cada día nosotros podamos parecernos más a tu Hijo Jesús. En esta mañana, Señor, aquí estamos como iglesia, pidiéndote, Señor, que nos transformes, pidiéndote, Señor, que nos cambies. No nos permitas, Señor amado, desviarnos de tu palabra. Guarda nuestra mente, guarda nuestro corazón, Señor. Porque no somos mejores, Señor, que Judas. No somos mejores que Pedro. No somos mejores que Santiago. No somos mejores que Juan, Señor. También hay debilidades. También, Señor amado, hay en nuestros corazones actitudes, en nuestra mente pensamientos
en nuestra boca palabras, Señor, que no te honran a ti. Pero hoy venimos ante ti, te pedimos, Señor, ayúdanos, oh Dios amado. Te rogamos, Señor, en esta hora, que te pases sobre este lugar, llenando nuestras vidas, llenando nuestro corazón y cambiando nuestra mente. En el nombre de Jesús. Quiero hablar ahora a los amigos. Amigo, tú que has venido en esta mañana a este lugar, que posiblemente te levantaste, pero no planeaste que Dios podía hablar a tu vida en esta mañana. El Señor hoy habla a tu corazón. El Señor hoy te invita para que tú vengas. Hemos hablado de que Él está siendo apresado. El inocente por los culpables es agarrado, es amarrado y es llevado ante un juicio, y después del juicio es llevado a la muerte. Pero lo hizo por ti, querido amigo, para que tú y yo experimentáramos la salvación y la vida eterna. Si hay algún amigo en esta mañana que desea recibir a Jesús, aceptarle en su corazón, decirle: yo hoy quiero cambiar mi manera de pensar, la manera como reacciono. Que hoy tú quieras decir: yo quiero tener el carácter de Cristo en mi vida. Que hoy puedas venir a sus pies, que hoy puedas entregarle tu vida, que hoy puedas decirle: Señor, yo quiero ser más como tú. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor Jesús en esta mañana? ¿Alguien más quiere decir: yo quiero tener a Cristo en mi corazón? Yo quiero ser diferente. Yo no quiero salir de este lugar conforme llegué. Yo quiero llevarme a Cristo en mi vida.